estoy filmando. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la Junta la invitación, a Lucy y a Titina todo el trabajo, ¿no?, que han hecho para que esto sea posible hoy. Como te dice, la familia Balcarce es muy grande, de verdad. Mariano Balcarce, que está enterrado acá en la Merced, es hijo de Antonio, un hermano de Marcos. Y el Francisco está en San Francisco. En San Francisco. Bueno, el motivo que nos congrega es sin duda esta cama, que cuando murió mi abuelo en 1960, ya se le había solicitado el museo a él. Y mi abuela decidió que no pasara al museo, sino quería que todavía la tuviera mi padre, porque había sido de mi abuelo, bisabuelo. Y entonces, bueno, ahora que ya nosotros, los hijos, habiendo pasado mi padre y mi madre, pensamos que lo mejor era que finalmente la cama, después de 50 años, volviera al lugar donde nos la habían pedido, ¿no? Sin duda que para hablar del general Marcos Balcarce sería más apropiado que hablara, ustedes vieron, yo podría hablar de teología, yo no soy historiador, podría hablar de teología, darles un curso de teología, o un curso de psicología también, de distintas ramas de la psicología o de marcos teóricos. Pero bueno, me ha ayudado este acontecimiento también a profundizar un poco y a relacionarme más con la familia Balcarce, de la que también somos descendientes, y me ha ayudado a conocer más a la familia, porque para esto, como les estaba comentando, me tuve que contactar, sobre todo con el que trabaja más hoy, un joven Balcarce, Juan Manuel Medrano Balcarce, que ha hecho el árbol genealógico y me ha ayudado también a poder preparar y compartir con ustedes un poco esto que ahora les voy a comentar. Lo primero que ustedes se preguntarán es cómo llega esta cama a mi familia, pues yo soy José María Cabrera. Nos llega la cama a través de un hijo del general Marcos Balcarce, que se llama José María Patricio Balcarce. Este hijo del general estaba casado con Salomé Uriarte, de Balcarce. Mi abuelo cuenta, y tengo escritos de él, que de niño él ayudaba a misa en la casa de Salomé Uriarte de Balcarce, que era su bisabuela. Y después, cuando su mamá quedó viuda, él vivió en la casa de su bisabuela, es decir, la mujer del hijo del general Marcos Balcarce. Y por eso, desde allí, es que nos llega a nosotros, a través de su bisabuela, su abuela y su madre, que les llega, todos Balcarce, que les llega la cama a nuestra familia. Y no solo la cama, sino que, como me decía Juan Manuel Medrano Balcarce, ellos, como Balcarce propiamente, su madre Balcarce, una familia muy grande, no tienen tantas cosas del general como tenemos nosotros. Porque, como les estaba comentando, generalmente las mujeres en la familia son las que conservan las cosas, los varones no. Y como la rama viene por la abuela, bisabuela y madre de mi abuelo, que eran todos Balcarce, es que nosotros tenemos todavía muchas cosas del general Marcos que con el tiempo irán enriqueciendo este museo, desde su escritorio, su sable y algunos gorros de batalla de él también, ¿no? O sea que, y libros firmados por él mismo que pertenecieron a él, enciclopedias, está todo con su firma. Esas cosas con el tiempo iremos acompañando también con la cama. Bueno, digamos algo, recordemos, ya que si hay historiadores lo saben mejor que yo, pero recordemos un poco quién era el general de quien hoy homenajeamos a través de esta cama. La familia Balcarce, mi convento de Santo Domingo de Buenos Aires, linda con la calle Defensa, antes llamaba San Martín, y la calle San Martín de Tours, ¿no? Y la calle Balcarce. La calle se llama Balcarce, de mi convento, porque precisamente el papá y la mamá de quien estamos hablando hoy tenían su casa allí, a media cuadra, una cuadra y un poquito más. He visto Medrano Balcarce me trajo algunos dibujos
de esa casa paterna de los grandes militares Balcarce. O sea, el papá del general Marcos, que era el coronel Francisco Balcarce, que era español, nacido en Barcelona, y casado con María Victoria Martínez Fontes, que era porteña, vivían en esa casa a una cuadra de lo que sería hoy la Plaza de Mayo, en el solar de los Balcarce, donde vivieron todos estos hijos, de los cuales 7 fueron militares, famosos militares, uno de los cuales es Marcos. Los más conocidos son Antonio, por su relevancia histórica, y Marcos. Pero también es importante Juan Ramón, que luchó en Salta, en Tucumán, Vilcapugio y Ayohuma. También Diego, que luchó en Ayohuma, murió en el 16. También Francisco, que también estuvo en las campañas de independencia. Y José María, que es el que muere en las invasiones inglesas, ¿no? Entonces, el general del cual hablamos, que eran muchos hermanos, y todos militares, y todos en las campañas de independencia, los más importantes son Antonio, que fue director supremo de las Provincias Unidas, y Marcos, ¿no? Del cual estamos hablando hoy. Bueno, Marcos, de muy jovencito, 13 años, imagínense para la época, 13 años, ya el papá lo inició en la milicia, lo introdujo a la milicia, lo hizo cadete del regimiento de Blandengues. El regimiento de Blandengues era una caballería, una milicia que estaba orientada a defender lo que se ya entendía como la frontera, es decir, la frontera contra el indio, es decir, eso ubicaba la Pampa, al Chaco, y la frontera contra los portugueses, toda la parte de Misiones. Entonces él se inició en este regimiento. En 1799 ya era alférez de este regimiento y él cumplía misiones o trabajos en la frontera con los portugueses, en la provincia nuestra de Misión, la frontera con Brasil. Y a los 23 años, en 1800, él es herido ya en esa frontera en un encuentro con contrabandistas. Después de varias funciones así en la frontera, es destinado a una expedición al norte del país. Y ahí estuvo al mando, o bajo el mando, del que iba a ser después su suegro, el coronel Tomás de Rocamora. Y ahí estuvo hasta 1804. Por estas acciones, con Blandengues en la frontera, es que se le concede, el rey, el despacho de teniente de la quinta compañía del regimiento de Blandengues. Y en ese momento, el que era el jefe del regimiento de Blandengues era el coronel Nicolás de la Quintana. Interesante toda la actuación que tuvieron y la relación que tienen en este caso conmigo, por ser el prior del convento, con las invasiones inglesas. Porque cuando los ingleses desembarcan el 26 de junio, cuando aparecen por las costas de Buenos Aires, el 24 de junio de 1806, con 11 barcos, cunde el terror en la ciudad de Buenos Aires. Evidentemente no podían desembarcar enfrente de Buenos Aires por la baja posibilidad del río, entonces tienen que ir hacia Quilmes. Y es ahí en Quilmes donde Antonio, su hermano, con Liniers, están, digamos, fiscalizando y viendo qué hacen los ingleses. Los ingleses desembarcan el 26 y fue un paseo, directamente un paseo, porque toman la ciudad el 27 de junio, pasan desfilando por mi convento de 12 en fondo, por la calle Defensa, toman la Plaza Mayor, la Plaza de Mayo actual, el Fuerte, y comienza el gobierno de Belfort. Es allí entonces cuando Santiago de Liniers, que vivía a media cuadra de mi convento, atrás, hace la promesa a la Virgen del Rosario, a la imagen de la Virgen del Rosario, al ver que estaba prohibida por Belfort la procesión de la Virgen del Rosario, de la cual era muy devoto, y hace la promesa que si ella lo asiste en la recuperación de la ciudad, él le ofrendaría las banderas de los ingleses. Después de tomada la ciudad, recuperada la ciudad con innumerables, y yo diría 3, pero como no es una conferencia sobre las invasiones, 3 signos manifiestos de la Virgen del Rosario en la defensa de la ciudad, para decir uno solo, no solo la sudestada que mandó los barcos a cualquier lado y no podían cañonear,
sino además la niebla que hizo que pudiera pasar con 800 milicianos, soldados, desde Colonia a Buenos Aires o al norte, a Tigre, 800 en barcos, barquitos, barcuchos, lo que fuera, estando los navíos y toda la flota inglesa que no los vio, una serie de circunstancias que hace que, bueno, que retome después de la batalla Santiago de Liniers, la ciudad de Buenos Aires. En todo eso, en todas esas campañas actuó Marcos y actuó Antonio y sus hermanos. Todos estuvieron en la defensa de Buenos Aires, como estuvo también el general Belgrano, ¿no? Las cosas se precipitaron y lo que sucedió, digamos, en la segunda invasión, la primera invasión inglesa y la segunda están unidas, porque Belfort pidió inmediatamente ayuda. Una vez que tomó la ciudad, y tenían ya la ciudad, la había tomado con 1500 soldados, nada más. Buenos Aires tenía 25.000 habitantes. En ese momento, Belfort pide ya ayuda para reforzar la toma, el lugar. La flota sale de Londres, pero la flota llega tarde. Belfort se rinde el 12 de agosto y la flota llega en enero, meses después, 4 meses después. La flota que viene ya no es de 1500 soldados, son 15.000. Una flota con un muy importante ejército inglés. Frente a esta segunda aparición ya de la flota, mientras había sido derrotado Belfort, la flota nunca se fue del Río de la Plata. El almirante Popham siguió en el Río de la Plata, hostigando, esperando los refuerzos. El almirante Popham lo que hace es tomar lo que hoy es su lugar de vacaciones, Maldonado, en Uruguay, y toma la isla Gorriti, frente a Punta del Este. La toma. Todo eso la toma sin que estuvieran todavía los ingleses esperando a la Armada. Cuando llega la Armada, los 15.000 en los barcos, entonces esta Armada sitia Montevideo. El sitio de Montevideo comienza en enero y termina en febrero, son más de 20 días. Frente al sitio de Montevideo acuden de Buenos Aires a defender Montevideo los patriotas. Y ahí va Antonio Balcarce, ahí va Marcos Balcarce, ahí va José María Patricio, los hermanos, a defender Montevideo y a luchar en Montevideo. En esas, en esa defensa de Montevideo es que cae y muere José María Patricio, José María, que era el hermano de Marcos. Ese hermano de Marcos, muerto en la invasión inglesa, es lo que hace y motiva que Marcos le ponga a su hijo el mismo nombre, de cual descendemos María Andrea y yo, José María Patricio, y yo me llamo José María también. Venimos de ese, que llevaba el nombre del hermano de Marcos que había muerto en las invasiones inglesas. Fíjense qué cosa interesante. Cuando termina la primera invasión inglesa son tomados todos los ingleses como prisioneros. En la primera invasión inglesa murieron solamente 50 ingleses. Eran 1.600. O sea que había 1.600 prisioneros. Entonces Liniers le encomienda a Antonio Balcarce, hermano de Marcos, que conocía muy bien la provincia de Buenos Aires, que los ubicara, que los separara, ¿no? Entonces mandó a Luján, a Belfort, preso, al coronel Pack, a Luján, pero mandó a San Nicolás de los Arroyos, mandó a San Antonio de Areco, lo fue desperdigando por la campaña para que no estuvieran juntos. Y eso lo hizo todo Antonio, encomendado por Liniers. Ahora, en la segunda invasión la cosa fue muy distinta. No murieron 48 ingleses, murieron 2.800 ingleses. Muchos ingleses murieron y muchos de esos ingleses están enterrados en el convento Santo Domingo, no dentro de la iglesia, sino en lo que hoy sería la calle, en la cortada 5 de julio. Lo importante para nosotros es que Marcos, en esa segunda invasión, actúa en Montevideo, pero Montevideo cae finalmente en manos de los ingleses y por lo tanto él cae prisionero, como Antonio también, de los ingleses. Después los ingleses van a venir a Buenos Aires y fracasarán en la segunda invasión. Como dato les voy a decir, porque atañe a mi convento, que en la segunda invasión
cometió muchos errores Whitelock, pero uno de los que cometió, más serios, es que una vez que desembarcó y a la tarde del desembarco llega a lo que sería hoy el 11, y se instala en el 11, en vez de avanzar sobre la ciudad que estaba desprotegida y tomarla, estaba cansado porque había hecho un recorrido largo y había enfrentado a Liniers ya y lo había vencido en una primera batalla. Se queda a descansar en el campo de un inglés, White, que estaba ahí. Primer error, no tomarle la ciudad. Segundo error, despliega sus tropas en 13 cuadras. O sea, tomemos 13 cuadras y en cada cuadra pone sus soldados para que avancen hacia la ciudad de Buenos Aires, hacia el centro, y le da la orden que no carguen los fusiles para no perder tiempo, para que vayan rápido y que simplemente den, esperaba la batalla, en la Plaza Mayor, que era más cerradita, que suponía que era donde iba a ser la mayor resistencia, la Plaza de Mayo. El error fue total, de las 13 columnas llegaron solamente 2, todas las demás fueron frenadas y murieron en una carnicería. Llegó la columna de Retiro, que después fue al monasterio de nuestras monjas, Santa Catalina, y llegó la columna de Santo Domingo, que llegó con el coronel Pack a Santo Domingo, y tomaron Santo Domingo, izaron las banderas en la torre y esperaron que llegara otra vez Whitelock, que nunca llegó. Y ahí fue la defensa y la batalla de Santo Domingo, 5 de julio de 1807, terminó. Cuando termina la rendición de los ingleses, Liniers, que sabía que estaban presos muchos patriotas en Montevideo, Marcos, Antonio, Diego, entonces negocia la liberación de los prisioneros. Lo que habría que decir acá previamente, para ver lo que eran las reglas de la batalla, la caballerosidad que había en aquella época cuando se peleaba, cuando caen Antonio y Marcos, por decir ellos dos, que somos de lo que estamos hablando, los Balcarce, presos de los ingleses en febrero de 1807, se les permite, fíjense qué cosa rara, se les permite, los ingleses, trato de caballeros, se les permite ir a Buenos Aires, a Marcos y Antonio, se fleta un barco para que los presos vayan a Buenos Aires a buscar su equipaje, porque iban presos a Inglaterra. Entonces ellos dos fueron a Buenos Aires, buscaron en la casa paterna sus cosas, con un pacto de caballeros. Por supuesto que le dijeron a Liniers que tratara de negociar a ver si le daban intercambio de prisioneros con los que él tenía para no tener que irse a Londres. Liniers le dijo que no, porque estaba eso en las cortes, todavía no había una resolución. O sea, vinieron a Buenos Aires, buscaron sus valijas, volvieron a Montevideo y presos se fueron, 600 fueron llevados presos a Londres. Esos 600, entre ellos Marcos y Antonio, son liberados cuando se rinde Whitelock, porque parte de la capitulación suponía la liberación de los prisioneros. Entonces, al ser liberados, ellos dos pasan a España. Los liberan de Londres, se vuelven a España. Y entonces ambos, pero en este caso hablemos de Marcos, luchan contra Napoleón. Y Marcos se destaca especialmente en la batalla de Ciudad Rodrigo y Río Seco. Poquito tiempo después, Marcos Balcarce regresa a Buenos Aires. Esto ya es diciembre de 1808. Había sido nombrado capitán en España y fue promovido a teniente coronel en 1809. Llega la Revolución de Mayo, en la que los dominicos tenemos también mucha importancia, porque dos de nuestros frailes, el prior, el padre Grela, el padre Alvariños y el padre Guerra, participaron del cabildo abierto que le pone al virrey, apoyado por nosotros que éramos también cabildantes, entonces teníamos participación directa. En ese cabildo, los Balcarce, vamos a hablar de los Balcarce, porque eran muchos los militares, entre ellos Marcos, apoyan la Revolución de Mayo. Y entonces a Marcos lo ponen como, la revolución, lo pone como jefe del Regimiento América, número 5, y es también nombrado después como ayudante secretario de Infantería y Caballería en el Estado Mayor General. Cuando surge la Revolución de Mayo, que ustedes saben, en 1810, la revolución pide
al interior, a las demás provincias, a las demás representaciones que manden diputados. Y ahí se nota y toman cuenta de que parte de las provincias no estaban con la revolución, porque la del Paraguay se niega y la del Alto Perú también. Entonces surgen las expediciones auxiliadoras, se las llamó así, la auxiliadora al Paraguay y la expedición auxiliadora al Alto Perú. La Junta de Gobierno de 25 de mayo después va a pasar a la Junta Grande, a ser una Junta Grande, después va a ser un triunvirato en 1811, siempre gobernando en nombre de Fernando VII, ¿no? Ahora, claro, el fracaso del ejército en su expedición auxiliadora al Paraguay y los desmanes y los desatinos de Castelli en el Alto Perú y la pérdida de la banda oriental en manos de los portugueses hicieron que el triunvirato cayera. Y acá interviene Marcos. Después de la derrota de Tacuarí, o sea, en la expedición auxiliadora que había ido Belgrano hacia el Paraguay, Belgrano fracasa y especialmente es recordada la batalla de Tacuarí. Cuando Belgrano pierde en Tacuarí, es llamado de Buenos Aires y él deja el ejército en manos de Rondó. Y es llamado porque es suspendido como vocal de la Junta, es destituido como general, suspendido en el cargo de brigadier que se le había concedido en 1811 porque se lo quiere juzgar por la derrota de Tacuarí. Entonces, la Junta de Buenos Aires designa un juez, y el juez es Marcos Balcarce. Marcos es el juez de Belgrano. Entonces, Marcos invita por un bando publicado por el Cabildo y por la Gaceta a que se presenten cargos contra Belgrano. Pero nadie se presenta. Entonces Balcarce, Marcos, cita a todos los militares que intervinieron en la campaña del Paraguay. Son 54 los militares que cita para declarar. Y ninguno de los que fue a declarar tenía cargos contra su jefe, contra el general Belgrano. Ninguno. Y declararon: vimos sacrificarse en toda ocasión en obsequio de la patria y de la gran causa que defendemos. Entonces, por todo esto, Marcos Balcarce, en este juicio que llevaba contra el general Belgrano, termina diciendo él como sentencia: vistos con lo expuesto por el excelentísimo Cabildo, alcaldes de barrio y oficiales del Ejército del Norte, se declara que el general don Manuel Belgrano se ha conducido en el mando de aquel ejército con un valor, celo y constancia dignos del reconocimiento de la patria. En consecuencia, queda repuesto en los honores y cargos que obtenía, que se suspendieron en conformidad con lo acordado en las peticiones del 6 de abril de 1811, y para satisfacción del público de este benemérito patriota, publíquese este decreto en la Gaceta. Es decir, que Belgrano, en este proceso llevado adelante por Marcos Balcarce, no es que fue amnistiado ni se le conmutó ninguna pena, sino que fue directamente sobreseído por Marcos. La Revolución de Octubre de 1812, después viene la Asamblea del año 13, que es interesante porque la Asamblea del año 13 es la primera que expresamente declara y habla de una nación independiente, porque antes siempre se hacía bajo la máscara de Fernando VII, ¿no? Como dato importante de Marcos en este momento es que el 17 de septiembre de 1813 es designado jefe de los auxiliares argentinos en Talca. Es decir, la Junta de Buenos Aires tenía bien claro que por eso las expediciones auxiliadoras, sin expulsar a los realistas, que no eran solamente los españoles, sino también criollos que adherían a la causa realista, sin expulsarlo del Paraguay y del Alto Perú, de Potosí y de Chile, era imposible el autogobierno en Buenos Aires de las Provincias Unidas. Era imposible. Entonces, estando Chile en ese momento bajo posesión realista y luchando contra los realistas, un gobierno chileno, es que se hace un grupo de militares argentinos auxiliares, se llamaban,
auxiliares de Talca. Talca está a 260 kilómetros al sur, está más o menos a la altura de Malargüe. Ahí va con ellos Marcos Balcarce, se incorpora el 31 de octubre de 1813 y está en campaña con casi 2.000 hombres argentinos luchando en Chile. El comando de toda ese ejército estaba en manos de O'Higgins y su segundo era Maquena. En esta campaña, Marcos Balcarce participó en la batalla de Membrillar, que es del 20 de marzo de 1814, en la batalla de Tres Montes, Río Claro y Quechereguas, todas en 1814. Por todas estas batallas en Chile, el general Marcos, él mereció el título de brigadier que le otorgó el gobierno de Chile. Recuerden que el gobierno de Chile había declarado la independencia en 1810, nosotros en 16. Ya tenían bandera propia, se llama. También han visto la bandera antigua, que no tiene nada que ver con la bandera actual. Es decir, que ya tenían un gobierno, intentaban un gobierno propio. Marcos Balcarce estuvo en ese ejército. El segundo triunvirato es el que restituye la intendencia de Cuyo del periodo virreinal con capital en Mendoza. Y es entonces que el 1 de junio de 1814 es nombrado gobernador intendente de Cuyo Marcos González Balcarce. Los auxiliares argentinos con los que él estaba en Talca los dejó al mando del general Las Heras y se vino a encargar de la gobernación de Mendoza. Por esa razón, su hijo, que nace aquí en Mendoza, del cual nosotros descendemos, José María Patricio, tiene como padrino de bautismo a el general San Martín y a su esposa. Estando entonces de gobernador, aquí sucede el gran desastre para las tropas patriotas en Chile de Rancagua. Y eso hace que los chilenos perdieran la independencia de 1810 y comiencen a ser desplazados por los realistas. Y entonces no solamente el ejército chileno, sino también nacionales chilenos son desplazados y comienzan a huir hacia Mendoza. Es decir, que Mendoza recibe una avalancha de un ejército chileno en huida que venía sin jefes, con tremendos saqueos y una tremenda indisciplina. Y entonces este ejército hizo que el general San Martín, que se había hecho cargo de la gobernación de Mendoza, le pidiera a Marcos que no se fuera a Rancagua, que se hiciera cargo del ejército y pusiera orden, porque esto era un caos, con toda esta invasión de chilenos desorganizados y sin gobierno, y queriendo tener un gobierno propio, que San Martín por supuesto nunca les permitió, estando aquí. Los chilenos, a su vez, como ustedes saben, no lo reconocían a San Martín porque querían tener su gobierno, y eso creó una serie de problemas. Pero la mano militar aquí en Mendoza fue Marcos Balcarce fue el que dirigió el gobierno bajo las órdenes del gobernador San Martín, y es el que intervino personalmente en la detención de los hermanos Carrera, que eran los que más lío hacían aquí, y los puso presos. Y no solo eso, de arrestar a José Miguel Carrera, de despojarlo de su mando, además lo expulsó de Mendoza por no querer reconocer la autoridad de San Martín. Los historiadores saben que después los hermanos Carrera fueron fusilados por orden del hermano de Marcos, por Antonio, que era director supremo. San Martín duró en el cargo aquí en Mendoza, pero se retira para organizar el ejército de los Andes, y otra vez lo ponen a Marcos, le reiteran el mismo cargo, el 22 de abril de 1815, el nombramiento que le habían hecho el 9 de septiembre anterior. Después, Marcos fue ministro de guerra, se tuvo que hacer cargo de ese ministerio en Buenos Aires. Después él no le gustó ese desplazamiento que había sufrido, entonces lo nombran para comandar una división en Chile, pero tampoco acepta. Lo nombran el jefe del Ejército de Observación de Santa Fe, pero tampoco acepta. Si Marcos estaba muy molesto.
por todos esos manejos y por lo que estaba sucediendo en las Provincias Unidas, que comenzaba a haber, ustedes recuerdan por la historia, muchas luchas internas entre las provincias, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, comenzaba todo esto y él estaba muy molesto. Por eso escribe y dice, frente a todas estas divisiones en las Provincias Unidas, él dice: el buen éxito de una ambición conciliatoria propuesta por mí antes en una junta de guerra, con preferencia al azote de las armas, siempre incierto, triste, estrepitoso, destructor del país, aún en ganancia. Pero fracasaron aquellas gestiones, dice, por eso él se retira. Tampoco no aceptó el nombramiento de gobernador de Córdoba, porque, como digo, era una época muy difícil, muy difícil. Fue nombrado después, otra vez, general y ministro de guerra bajo Ramos Mejía, en 1820. Fue nombrado gobernador sustituto de Buenos Aires, reemplazando a Dorrego. Es ministro de guerra en 1825, bajo el gobierno de Las Heras. También estuvo bajo la presidencia de Bernardino Rivadavia, que nosotros no le tenemos mucha simpatía, los frailes dominicos, porque Bernardino Rivadavia, que nos echó a nosotros, a los franciscanos, a todos, con su reforma religiosa, además, cuando nos fuimos, dividió el convento por la mitad. Ahora nos llega la calle Balcarce, culpa de Rivadavia. Nos inventó una cuadra para que no volviéramos nunca más. Y cuando nos devuelve en 1830 don Manuel de Rosas el convento, nos dijo: bueno, les doy lo que hay porque el otro lo vendió la otra mitad. Así que mucha simpatía no le tenemos, ni nosotros, ni los franciscanos, ni los mercedarios, ninguna reforma religiosa, ¿no? Fue ministro de Guerra y de Marina en 1827, inspector general de armas en 1828. En 1830 es nombrado diputado por la legislatura por Patagones, y en 1831 otra vez ministro de Guerra con Juan Manuel de Rosas. Fíjense la confianza que le tendría a Rosas, que cuando Juan Manuel se fue por una expedición al interior de la provincia de marzo a diciembre, lo dejó a Marcos Balcarce, encargado del gobierno de Buenos Aires. Marcos Balcarce muere joven, 55 años, en 1832, y es enterrado en La Recoleta, no en Santo Domingo, otra de las cosas de Rivadavia, que nos prohibió enterrar en los conventos. Entonces, Antonio sí está enterrado en Santo Domingo, pero él no, porque era lo normal, vivía en una cuadra, era muy probable que tanto como Belgrano, que era terciario, eran miembros de Santo Domingo, ellos también eran miembros de Santo Domingo y tendrían que estar enterrados en Santo Domingo. Pero como lo había prohibido Rivadavia, entonces termina en La Recoleta, no como sus hermanos. Y yo quisiera terminar esta charla con ustedes en este día que homenajeamos al general Marcos Balcarce y inauguramos esta sala con la cama, leyendo la nota enviada por el gobierno de Buenos Aires al gobierno de Chile, cuando el gobierno de Buenos Aires le comunica el nombramiento del coronel Balcarce para mandar a los auxiliares argentinos en Talca. El gobierno manda una carta y explica a quién manda. Dice el gobierno de Buenos Aires: excelentísimo señor, considerando este gobierno la importante lucha en que vuestra excelencia se haya empeñado, no podía menos que cooperar del modo que le fuese posible con aquellos auxilios que sus atenciones mismas le permiten, al objeto interesante de purgar a este Estado de los enemigos que lo han invadido Chile. A ese efecto, se tomó la resolución de que tiene instruida vuestra excelencia con respecto a la tropa del mando del teniente coronel Carrera. Ahora solo resta participar que, para dar más valor a las operaciones de este destacamento, se ha conferido el mando en jefe al coronel don Marcos Balcarce. Los conocimientos, pericia, bizarría que concurren en la persona de este oficial acreditado fundan en el concepto de este gobierno la más firme esperanza que se dará a esta pequeña fuerza toda la dirección y energía que son necesarias para coayudar de un modo eficaz a libertar de una vez a este Estado de los peligros que la amenazan. Vuestra excelencia debe conocer fácilmente
que la importancia de un oficial de la clase que queda descrita es ciertamente una adquisición particular para cualquier gobierno, y que el gobierno de Buenos Aires, al desprenderse del coronel Balcarce, da una prueba inequívoca en el empeño que toma en el feliz resultado de sus negocios. Y lo firma el 17 de septiembre de 1813. Yo lo último que diría es que todos ellos, tanto Marcos como Antonio, como le dije, es más conocido, el ejército argentino, la primera victoria que tiene el ejército argentino es Suipacha, y esa es de Antonio, que va al norte. Como digo, Antonio recupera Potosí, Chaca, toda la parte del norte, y todo lo que recupera Antonio lo pierde Castelli con su locura, su brutalidad y su jacobinismo, ¿no? Es decir, todo lo que gana militarmente de Antonio lo pierde Castelli. Antonio después participa, el hermano de Marcos, en las batallas en Chile, en Maipú, se enferma, muere en Buenos Aires, es sepultado en Santo Domingo. Pero lo que yo quería decir, tanto Antonio como Marcos, como Belgrano me toca también porque está en mi convento enterrado, y ese es el motivo, son personas, pienso ahora en Antonio, por ejemplo, que al participar en Chile fueron, digamos, reconocidos por el gobierno de Chile, en el caso de Antonio, con una pensión, o como decir, un sueldo de 3.000 pesos chilenos, mientras él fuera mensuales, mientras él fuera jefe del ejército. Antonio muere, y cuando es enterrado en Santo Domingo, la viuda tuvo que pedir, porque estaba en indigencia, 500 pesos para enterrarlo, porque no tenía. Porque Antonio, que tenía ese sueldo que le había ofrecido el gobierno de Chile, lo rechazó, porque dijo que él se veía inmensamente compensado con los servicios que estaba haciendo la patria y no quería ningún sueldo. Murió en la absoluta pobreza, Antonio. Lo mismo Marcos, por más que Marcos tuvo más protagonismo en los gobiernos. Pero fueron todos próceres que no se enriquecieron con la función pública. Y si hablo de Belgrano, que me toca por mi convento y constantemente estoy hablando de Belgrano en la televisión o cosas, pueden verse también que Belgrano, un hombre que no fue preparado para militar, que asumió eso por servicio a la patria, que lo hizo de la mejor manera posible, que era un hombre además profundamente religioso y católico, lo hizo siempre con generosidad, por eso murió en la absoluta pobreza, por eso la primer entierro, la primera, digamos, sepultura que tenemos en el convento de él, está hecha y se ve todavía, que duró hasta 1902, y está en la puerta del convento, con la lápida está hecha con su cómoda. Por eso también le pagó al médico con su reloj, y por eso murió en la absoluta soledad, y los cuadros que hay del general Belgrano, de su muerte, están acompañados de los frailes que eran sus amigos, de los cuales él confiaba. El padre Guerra, el padre Grela, los que habían sido habitantes del 25 de mayo, en lo que él había participado también, por eso era miembro de la Junta. Es decir, todos estos próceres se sacrificaron por el país, por la patria, sin siquiera esperar ningún tipo de recompensa. Murieron, algunos de ellos, como Antonio, en la pobreza, y todo por un verdadero servicio y amor a nuestra patria. Y eso es un ejemplo que creo que es muy importante recalcar y hacer conocer, sobre todo para las futuras generaciones de políticos y de militares o los que quieran servir a nuestra patria, para que sigan el camino de aquellos que nos precedieron. Así que bueno, yo agradezco, espero que más adelante podamos también hacer presente aquí la espada del general, los libros y en su momento también el escritorio, porque ni mi hermana ni yo lo vamos a conservar. Cuando seamos más viejitos, sin duda va a estar acá. Creo que es el mejor lugar donde las cosas del general Marcos Balcarce pueden estar. Bueno, muchas gracias.